Muchas bendiciones a todos los hermanos de la radio Semilla de Reino, la radio que une a los ministerios. Estamos aquí en la paracha semanal que se titula La vida de Sara. Estamos en la porción trianual, en la porción 20. Se encuentra en Génesis 23, Primera de Reyes, capítulo 1, y Hechos 7, 1 al 18. Hoy nos vamos a concentrar en el complemento apostólico en Hechos 7, 1 al 18 y vamos a estar hablando sobre el legado de Esteban. En la bendición de la Torah, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikoramin, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten ha Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. El tema de la parashá, tenemos la muerte de Sara y la compra de la cueva de Macpela. Tenemos la vida y legado de Sara, donde Sara vivió unos 127 años y dejó un impacto importante en la historia del pueblo de Israel. Tenemos la compra de la cueva de Macpela, donde Abraham compra este terreno como sepultura, mostrando su compromiso con la promesa de Dios sobre la tierra. Tenemos la importancia de la herencia espiritual y física, donde Abraham no solo busca un lugar para enterrar a su esposa, sino que también establece un vínculo con la tierra prometida. Estamos dando un resumen de la parashá antes de hablar un poco sobre el legado de Esteban. Ya en Primera de Reyes, capítulo 1, vemos la sucesión del trono de David. Y usted puede ver, ¿verdad? David en su vejez, donde se muestra a un rey debilitado, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de su reino. ¿Por qué? Porque Adonías y la lucha por el trono, donde vemos que Adonías, hijo de David, intenta proclamarse rey sin el consentimiento del Padre Celestial, ni tampoco del consentimiento de su padre. Entonces vemos, ¿verdad?, la intervención de Natán y Betsabé, donde el profeta Natán y Betsabé interceden para asegurar que Salomón, el elegido por Dios, sea el rey. Y vemos la fidelidad a la promesa de Dios. El pasaje muestra cómo la autoridad y el liderazgo deben estar alineados con la voluntad del Eterno. Y ahora vemos, llegamos a la parte de Esteban, donde se presenta a Esteban y la historia de Israel. Tenemos el discurso de Esteban en su defensa ante el concilio, donde vemos que Esteban repasa la historia de Israel, enfatizando el llamado de Dios a Abraham. Vemos la promesa de la tierra y la esclavitud en Egipto, donde Esteban recuerda cómo Dios prometió una tierra a los descendientes de Abraham, aunque primero pasarían por un periodo de esclavitud. Y vemos la fe y perseverancia en la promesa de Dios. Aunque Israel enfrentó dificultades, Dios siempre cumplió su palabra. A la audiencia de la emisora Semilla de Reino, estamos en el segmento Acércate a Shabbat, estudiando la paracha, y estamos estudiando específicamente el legado de Esteban. Esteban en el griego significa corona, donde estos pasajes
resaltan el legado de la fe. O sea, cuando digo estos pasajes, me refiero a Génesis 23 y Primera de Reyes 1, donde resaltan el legado de la fe, la importancia de la herencia espiritual y el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, incluso en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio de la oposición, en medio del caos. Esteban fue elegido en Hechos capítulo 6, en los primeros 6 versículos, donde Esteban fue elegido como uno de los 7 diáconos en la iglesia primitiva para ayudar a distribuir alimentos a las viudas y servir en la comunidad mesiánica, ¿verdad? Y fue reconocido por su buen testimonio, sabiduría y llenura del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, perdón. Entonces, Esteban, vemos que fue acusado falsamente de blasfemia por el Sanedrín, donde Esteban fue llevado ante el Sanedrín, donde ofreció un discurso, un poderoso discurso que resumió la historia de Israel y la rebelión de su pueblo contra los profetas y la obra de Dios. Y vemos que acusó a los líderes religiosos de resistir al espíritu de santidad y rechazar a Yeshua como el Mesías en Hechos 7. O sea, estamos en el segmento Evangelio y Torah. Los viernes son acerca del Shabbat, que estamos estudiando verso a verso. ¿Ok? Fue que quiero hacer un paréntesis porque ahorita me había equivocado y dije acerca del Shabbat en lugar de Evangelio y Torah. Continuando, vemos que hubo el martirio y el perdón. Tras su discurso, Esteban fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en ese primer mártir, donde en sus últimos momentos oró por sus verdugos, pidiendo que Dios no les tomara en cuenta su pecado, según Hechos capítulo 7, 54 al 60, demostrando un espíritu de perdón y fidelidad hasta el final. En Hechos, bajo el lente de la ciencia, es un libro de la Iglesia de Dios Unida. Dice lo siguiente: el comentario expositor menciona: de ninguna manera habla Esteban en contra de Moisés, sino al contrario, lo apoya. Tampoco habla en contra de la ley de Dios, pues se refiere a ella como las palabras de vida y no de muerte. Pero lo que Esteban sí aclara es que en Deuteronomio 18:15 Moisés profetizó que Dios levantaría a otro como él, en ese caso a Yeshua, que daría más instrucciones respecto a la ley. Y vemos que Israel debería escucharle y obedecerle, y por lo tanto no deberían limitar la revelación divina o la redención a los confines de, ¿verdad? De la ley mosaica. Y digo ley mosaica porque es como dice el libro, ¿ven? Pero es un recurso, ¿verdad? Donde la iglesia está a favor del Shabbat, de la fiesta, y por eso lo uso como recurso también eh, para enseñarles a cada uno de ustedes. Así que yo quiero que usted se suscriba al canal Ministerio Radial Semilla de Reino. Vaya a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. Estará en la descripción abajo para que usted pueda también suscribirse al canal. Estaremos subiendo más contenido pronto. Así que chava chalón y muchas bendiciones.